Alguien que está muy al tanto de todo esto es el consejero de la presidencia de la Junta, Ángel Ibáñez. De él dependen los servicios jurídicos que argumentaron en su día el sustento legal para adelantar el toque de queda a las 8 y las alegaciones presentadas posteriormente ante el Supremo para defender esta medida, que es única en España. Vamos a ver si nos aclara algunas dudas. Nos escucha desde Burgos. Buenas noches, consejero. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, parece que los razonamientos jurídicos no eran tan potentes ni estaban tan bien armados como venían defendiendo. Aquello de que el ocaso empieza a las 8 de la tarde y otros argumentos que defendían, bueno, pues jurídicamente no tenían mucha validez, consejero. Bueno, ciertamente el auto no aborda en profundidad algunas de estas cuestiones desde el punto de vista jurídico y lo que hace es dejar en suspenso la eficacia de una medida. Llegará el momento donde previsiblemente puedan abordarse todas y cada una de las argumentaciones jurídicas que se pusieron de manifiesto en el recurso, porque quiero recordar que algunas de ellas estaban, yo creo que francamente bien argumentadas y el auto finalmente no las ha abordado en profundidad porque no correspondía. En cualquier caso, esto es una cuestión que conoceremos dentro de unos meses cuando se aborde en profundidad la cuestión. Ante la imposibilidad de mantener el toque de queda a las 8, hoy han aprobado el cierre de la actividad no esencial a esa misma hora para evitar los contactos sociales. ¿No hubiera sido más sencillo tomar esta medida hace un mes y evitar estos conflictos judiciales con el Gobierno? Bueno, la decisión no se toma por marcar un escenario de confrontación con el Gobierno. Se toma pensando cuál era la mejor decisión posible para limitar la actividad, para limitar el contacto. Y yo creo que finalmente la decisión ha permitido, como decía bien el presidente en su intervención de esta tarde, reducir una curva que en aquel momento, cuando se toma la decisión, estaba en unos incrementos diarios del 150%. Transcurrido un mes, evidentemente pueden caber diversos análisis al respecto de si otras medidas hubieran sido igualmente efectivas y, evidentemente, como bien se ponía de manifiesto, quizá nunca lo podamos saber. Pero es verdad que en otras comunidades autónomas, por ejemplo, se tomaron decisiones que eran incluso más duras respecto a los sectores económicos, como era el cierre de todo tipo de actividad a las 6 de la tarde, que probablemente hubiera tenido un impacto en la economía en un mayor número de sectores. Por tanto, yo creo que cuando en ese momento tomamos la decisión, se hace principalmente pensando en salvaguardar la salud y la vida de los castellanos y leoneses y, en segundo lugar, haciéndolo con el menor impacto posible a la actividad económica. Pero sí es verdad, como decía antes Montse Serrador, que en otras comunidades con otro tipo de medidas restrictivas o muy similares, salvo la del toque de queda, también han bajado los contagios. Sí, evidentemente los datos están ahí. Es verdad que recientemente hemos conocido algún medio a nivel nacional que ha hecho una comparativa acumulando cuáles eran los diversos tipos de medidas restrictivas que estaban tomando las comunidades autónomas y donde, en función de ese ranking que, no había elaborado la Junta, sino ese medio a nivel nacional, aparecía Castilla y León como en la zona media, en la zona intermedia a la hora de tomar medidas. Ni ha sido la más restrictiva ni la menos, ha estado en esa zona intermedia. Evidentemente, poder tomar otras decisiones en su momento hubiera sido posible, nadie lo puede descartar, pero cuando el Consejo de Gobierno se reunió con los principales expertos que nos asesoran en el ámbito sanitario, porque quiero poner de manifiesto que todas las decisiones que se han tomado no lo han sido desde una perspectiva política, sino que hemos tratado de aunar la ciencia y el conocimiento experto de las personas que están en la lucha contra la pandemia con las decisiones que, como digo, mejor pudieran incidir en la lucha contra la COVID-19 y por eso se tomaron estas decisiones de las que ahora estamos hablando. Lo que está claro, consejero, es que los hosteleros, y lo hemos escuchado en las últimas horas, y sectores afectados van a recurrir por lucro cesante, es decir, por los daños económicos que ha supuesto esta medida. Puede haber una auténtica avalancha. ¿Están preparados para sufragar los costes? ¿Los esperan? ¿Los ven venir? Bueno, lo primero que quiero decir es que, evidentemente, todo el mundo tiene en un Estado de Derecho el derecho, valga la redundancia, a salvaguardar su interés sectorial. Esto es algo que hay que respetar. La Junta ha tratado de velar en todo momento por el interés general de los castellanos y leoneses. Vamos a ver en qué términos se establecen esas posibles reclamaciones y, evidentemente, como bien también antes se ponía de manifiesto, esta cuestión, lo que ha ocurrido hoy, simplemente es dejar sin eficacia
o dejar sin efecto una medida que había aprobado la Junta de Castilla y León. Todavía no se ha abordado en profundidad, digamos, la legalidad o no de esa medida y, por tanto, tendremos que esperar a ver qué determina el Tribunal Supremo cuando emita sentencia al respecto. Sí, con esta medida del cierre a partir de las 8, algo que va a ocurrir a partir de mañana, sobre todo en la hostelería, entiende que muchos hosteleros se sientan perseguidos, que digan es que no les dan un respiro. Yo le puedo decir desde una perspectiva personal, y creo que comparto esta sensación con todos los miembros del Consejo de Gobierno, entendemos la situación en la que se encuentran muchos sectores, especialmente de los más afectados. Como no, también le puedo decir que todos tenemos amigos personales que se dedican al sector de la hostelería y entendemos el malestar que existe. Es verdad que nos toca, como decía anteriormente, defender el interés general y nosotros tomamos las medidas tratando de salvaguardar la vida de los castellanos y leoneses. Es verdad que la medida que hemos adoptado hoy en el Consejo de Gobierno extraordinario, que hemos celebrado de modo telemático, lo que marcamos es esa finalización de las actividades no esenciales a las 8 de la tarde y de momento hemos tomado acuerdo para que estas medidas sean efectivas hasta el próximo martes, a final de la noche, porque es la fecha en la que acaba también otras de las medidas restrictivas que teníamos en marcha, con la intención de poder ir evaluando en los próximos días cómo va la tendencia respecto a la incidencia acumulada y cómo va la tendencia también respecto a las ocupaciones hospitalarias y de UCI, porque son indicadores que también nos sirven para poder tomar unas u otras medidas. Sí, el presidente de la Junta explicaba esta tarde que el toque de queda a las 8 ha servido para frenar los contagios, pero ¿se puede hablar de números, de porcentajes, de cómo ha influido en concreto esta medida en la bajada de positivos, que es algo que todavía desconocemos? Estoy convencido que la ciencia, cuando se estudie esta cuestión, dará una respuesta, pero entiendo que todavía es pronto para poder conocer en qué medida este tipo de decisiones han podido ser relevantes. Yo quiero también poner de manifiesto, ustedes en el plató lo han hecho, que Castilla y León no solamente ha tomado una serie de medidas restrictivas, sino que estamos, yo creo que liderando algunas de las actuaciones en materia preventiva en toda España. Me estoy refiriendo a esos cribados masivos que se han hecho por todo Castilla y León. Me estoy refiriendo a que somos una comunidad que triplicamos el número de rastreadores respecto a las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud. Me estoy refiriendo a que hemos lanzado una campaña de vacunación que nos está permitiendo optimizar al máximo todas y cada una de las vacunas que nos están llegando. Me estoy refiriendo a todos esos análisis de aguas residuales que nos permiten anticiparnos también en la lucha contra el virus. En definitiva, hay muchas otras medidas que estoy convencido que también han ayudado a que podamos, de momento, haber conseguido que esa caída de la curva sea muy importante. Pero no podemos relajarnos todavía. ¿Por qué razón? Porque aunque la incidencia acumulada esté bajando de modo muy notable en Castilla y León, todavía tenemos unos niveles de ocupación hospitalaria y en UCI que son muy preocupantes y que es ahora mismo lo que tenemos puesto en el objetivo antes de poder tomar ninguna otra medida. Ha dado una rueda de prensa inmediatamente Luis Tudanca, pide la dimisión del presidente de la Junta. ¿Esto va a producir un fuerte desgaste para la figura de Alfonso Fernández Mañueco? No, en absoluto. Bueno, es una posición que yo creo que era conocida. Se estaba esperando, yo creo que esa salida. Es verdad que cuando alguna circunstancia similar ha ocurrido en otros contextos, no hemos escuchado al Partido Socialista de Castilla y León pensar en dimisiones. Por ejemplo, cuando el ministro Illa en el mes de septiembre tomó algunas decisiones en una orden de restricción de movilidad en determinadas localidades de la Comunidad de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad tumbó esa orden, evidentemente el Partido Socialista de Castilla y León no salió en tromba a pedir la dimisión del ministro Illa, o cuando recientemente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado ese cierre de los establecimientos de hostelería, tampoco ha salido el Partido Socialista pidiendo en tromba la dimisión del Gobierno de la Comunidad del País Vasco. Por tanto, bueno, entra dentro de la estrategia en la que ahora está el Partido Socialista, una vez que yo creo que la irresponsabilidad del Gobierno, porque coincido con una reflexión que se ha hecho ahí, que los ciudadanos están muy cansados de esta gran cantidad de medidas que son distintas en distintos territorios. Esa irresponsabilidad que supuso dejar 17 mandos distintos en toda España, yo creo que es lo que está provocando que, bueno, pues ahora el Partido Socialista esté alineado con un desgaste político y, bueno, pues lo único que esperamos es que, ya que ayudar no va a ayudar, pues que tampoco estorbe demasiado. Ya que le tengo aquí en cuestión de prioridades, en un día como hoy, como miembro destacado del Partido Popular, también me gustaría saber qué le parece el anuncio de Pablo Casado de mudarse de la sede de Génova en Madrid y no volver a hablar de Bárcenas. Así que, ¿qué van a conseguir?
Bueno, hemos conocido esta mañana esa decisión. Evidentemente entra dentro de las competencias o las atribuciones que el presidente nacional del partido tiene y desde esa perspectiva hay que respetar. Entendemos que probablemente yo como militante, como afiliado del Partido Popular, entiendo que el presidente toma esas decisiones pensando en lo mejor para la organización. ¿Y le preocupa el sorpaso de Vox en Cataluña y que no hayan recibido votantes de Ciudadanos tras su debacle? No, porque hay que contextualizar. Yo creo que cualquier analista político podrá conocer que las elecciones autonómicas son completamente distintas, dependiendo de las comunidades autónomas donde se producen. Ahora estamos hablando de Cataluña, que tiene unas circunstancias muy excepcionales que evidentemente habrá que analizar, porque el resultado del Partido Popular no ha sido evidentemente lo deseable que hubiéramos querido en la organización y que hubiéramos querido las personas del Partido Popular. Pero las últimas elecciones autonómicas que creo que se habían hecho en España, las últimas creo que fueron las de Galicia, donde el Partido Popular en ese caso obtuvo mayoría absoluta y donde la formación política que me ha indicado no obtuvo ninguna representación. Por tanto, bueno, vamos a tener cautela, hay que hacer un análisis de los datos, evidentemente teniendo en cuenta todos los sesgos que tienen los territorios en España. Señor consejero, tenemos aquí a 3 periodistas. Voy a empezar con al que más conocerá, que es su paisano, Álvaro Melcol, director del Diario de Burgos, que quiere hacerle una pregunta. ¿Qué tal, consejero? Buenas noches. Nos hemos cambiado el espacio hoy. Voy a abusar un poco y voy a hacer 2 preguntas, con tu permiso, bueno, José Luis. Una pregunta COVID vinculada un poco con lo que estábamos comentando antes. Como responsable político de los servicios jurídicos de la Junta, se lo pregunto si no les hizo reflexionar el hecho de que ninguna otra comunidad autónoma emprendiera el mismo camino u optara por la misma línea jurídica que la Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta que cuando ustedes tomaron esta decisión, otros gobiernos autonómicos también estaban presionando al Gobierno de la Nación para la modificación de ese decreto ley que regula el estado de alarma. Y la segunda, ya que hoy el presidente también ha contestado a preguntas no COVID, por decirlo de alguna manera, permítame que se la traslade. Ya se han convocado 2 congresos provinciales en Castilla y León. Me gustaría saber si cuando llegue el momento del Congreso Provincial de Burgos, y a pesar de las dificultades estatutarias, está usted a disposición del partido para presidirlo en esa provincia. Buenas noches, Álvaro. ¿Qué tal? Efectivamente, hoy nos hemos intercambiado el espacio. Bueno, respecto a la primera de las preguntas, yo creo que los servicios jurídicos han acreditado que están desarrollando un trabajo magnífico al servicio de Castilla y León. De hecho, ha estado en cuestión muchas de las decisiones que ha podido tomar la Junta en otros ámbitos. Han estado sometidas a ratificación judicial muchas de las decisiones que ha tomado la Junta de Castilla y León, y ese trabajo de los servicios jurídicos ha permitido que el balance sea muy positivo. Yo creo que nos presentaron una propuesta sólidamente desde el punto de vista jurídico fundamentada y, por tanto, yo creo que evidentemente cuando a nivel técnico te expresan garantías y hay una fundamentación adecuada, pues sentíamos que el respaldo era el adecuado. Y no obstante, como bien comentabas, muchísimas comunidades pidieron que se tomara esta medida, aunque finalmente ninguna de ellas dio el paso como sí que hizo Castilla y León. Sobre la segunda de las cuestiones, bueno, yo siempre he manifestado que mi estar a disposición del partido es una de las características que me honra tener como militante del Partido Popular, y ese estar a disposición significa hacerlo en el lugar en el que corresponda estar. Esta es la misma respuesta que di en el anterior congreso, que me llevó a ser coordinador provincial ahora en Burgos, y por tanto, como es la misma que di hace 4 años ya aproximadamente, pues sigo manteniendo la misma respuesta. Once. Sí. Buenas noches, consejero. A mí me gustaría saber de verdad, bueno, me gustaría que nos dijese la de verdad, entiendo que nos la va a decir, pero ¿hasta qué punto estaban convencidos de que esta medida iba a salir adelante, iba a seguir adelante y no iba a ser tumbada como ha sido por el Tribunal Supremo? ¿Estaban convencidos de sus argumentos? Argumentar siempre es fácil, pero ¿hasta qué punto creían que iba a ser así o dijeron vamos a tirar para adelante y al fin y al cabo el tiempo juega a nuestro favor? Cuanto más tiempo esté en vigor, pues mejor para todos. Yo creo que... Buenas noches. Voy a responder con total sinceridad, como he hecho también con las anteriores preguntas. Yo creo que de lo que realmente estábamos convencidos es que la medida iba a resultar efectiva para reducir esa curva
que en esos primeros días de enero estaba teniendo una pendiente horrorosa y que nos hacía prever la posibilidad incluso de un colapso en el sistema hospitalario y en las camas UCI de nuestra comunidad autónoma. Eso fue el principal impulso que tuvimos como Junta de Castilla y León y, por supuesto, el presidente como autoridad delegada competente. A esa decisión, evidentemente, se le sustentó con un informe sanitario que yo me gustaría que todo el mundo pudiera comprobar para que todo el mundo vea que no se toman las decisiones porque un día nos sentemos y pensemos que se nos ocurre, sino que hay un sustento desde el punto de vista sanitario y también, por supuesto, como he dicho anteriormente, desde el punto de vista jurídico, que entendíamos que daba una argumentación lo suficientemente sólida para poder sustentar esa decisión. Por último, Julián. Buenas noches, consejero. Quería preguntarle si hubo instrucciones a esos servicios jurídicos de buscar una justificación para una medida que se quería poner en marcha y si hubo también instrucciones de dilatar hasta el último día la presentación de alegaciones, haciendo así que permaneciera la duda legal de si ese adelanto del toque de queda correspondía a lo que permitía el decreto de estado de alarma o no. Y lo último, ¿no cree que la Junta debería pedir perdón a los castellanos y leoneses por haber mantenido durante un mes una medida que no se ajusta a la legalidad? Buenas noches, Julián. Más bien, yo lo enfocaría desde la perspectiva contraria, me estoy refiriendo a las primeras preguntas, ¿no? No es que la Junta de Castilla y León tenga que dar instrucción a los servicios jurídicos, sino que son los propios servicios jurídicos los que permiten armar, desde un punto de vista legal, una decisión sobre la que se está trabajando. Le puedo asegurar que todas y cada una de las decisiones que tomamos como Junta de Castilla y León lo hacemos siempre contando con la colaboración y con el asesoramiento de los servicios jurídicos. Y cuando esta medida se pone sobre la mesa, son ellos los que tienen que entender que hay capacidad suficiente para defender con argumentaciones jurídicas que la decisión pueda ser tomada. Por tanto, yo lo enfocaría desde esa perspectiva inversa. Sobre la segunda de las cuestiones, bueno, la Junta trabajó bien la argumentación. Son cerca de 40 folios de argumentación en el recurso que presentó. De hecho, por eso agotó hasta el último día para presentarlo, pero no con intención dilatoria. Igual que la Junta no achaca al Tribunal Supremo que ha decidido, en vez de tomar la decisión hace una semana, cuando en teoría el asunto iba a verse, hacerlo este martes. Evidentemente nadie puede entender que el Tribunal Supremo haya querido dilatar la toma de decisión. Por tanto, yo creo que los plazos en el ámbito procesal están para cumplirse. Sobre la última de las cuestiones, mire, yo le puedo decir que con total humildad y naturalidad hay que, yo creo que ser humilde y si uno toma decisiones equivocadas tiene que pedir perdón. No hay ningún inconveniente en hacerlo. Ahora, también entiendo que las decisiones que estamos tomando están haciéndolo para salvar la vida de muchos castellanos y leoneses. Podríamos verlo desde otra perspectiva también al revés. Imaginemos que no hubiéramos tomado determinadas medidas y que eso hubiera supuesto la pérdida de muchas vidas en Castilla y León. Evidentemente, tendríamos que estar pidiendo mucho perdón por esas vidas que pudieran haberse perdido. Yo creo que estamos tratando de hacerlo, como bien decía Álvaro en una de sus intervenciones, con toda la buena voluntad, tratando de tomar las medidas que son más efectivas para la lucha contra la pandemia y estoy convencido que juntos y con la gran colaboración que está prestando la ciudadanía en Castilla y León vamos a ser capaces de doblegar esta pandemia. Pues Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia. No sé si le habrá echado un pequeño rapapolvo o un pequeño tirón de orejas a los servicios jurídicos hoy. Me pregunto. No, en absoluto, no. Son unos magníficos colaboradores y no, en absoluto, todo lo contrario. Pues muchas gracias por atender aquí a Cuestión de Prioridades y a Castilla y León Televisión. Gracias. Gracias, buenas noches.